Tengan muy buenas tardes, compañeros, compañeras. Docente responsable de la Cátedra de Derecho de Familia, licenciado César Steven Perla Posada. Somos el equipo número 8, el cual está conformado por Olga Daniela Lazo Hernández, Saúl Alonso Herrera López, Gladys Elizabeth Hernández Beltrán, Natalie de Rocío Quintanilla Quijano, Saúl Ernesto Ortega Alberto y mi persona Wendy Beatriz Portillo Contreras. Les daré a conocer a manera general sobre qué trata nuestro tema. Nuestro tema es el divorcio, por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. Para adentrarnos un poco a la temática, debemos comprender qué entendemos por divorcio. Este lo vamos a encontrar respaldado, regulado en el Código de Familia en su artículo 105, el cual dice que el divorcio es la disolución del vínculo matrimonial decretado por el juez. Habiendo comprendido el concepto de divorcio, vamos a adentrarnos en el artículo 106, que será nuestra base fundamental de nuestra investigación. En el artículo 106 del Código de Familia nos da los elementos o los motivos para poder solicitar el divorcio. Son 3 causales. La primera es por mutuo consentimiento de los cónyuges. La segunda por separación de los cónyuges durante 1 o más años consecutivos. Y la tercera causal, que será nuestra base de investigación, es por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. Se entiende que concurre ese motivo en caso de incumplimiento grave o reiterado de los deberes del matrimonio, mala conducta notoria de uno de ellos o cualquier otro hecho grave semejante. También debemos recordar que los deberes del matrimonio también están regulados en el artículo 36 del Código de Familia. Algunos aspectos normativos que hemos retomado para poder dar a conocer la investigación, entre ellos tenemos la Constitución, en la sección primera, que es referida a la familia en sus artículos del 32 al 36. También tenemos el Código de Familia, que es el cuerpo normativo que regula en materia de familia, sus artículos 105, 106, y también tenemos la exposición de motivos dentro del Código de Familia. Tenemos la Ley Procesal de Familia de El Salvador, que es la ley que desarrolla los principios de la doctrina procesal moderna para el cumplimiento eficaz de los derechos reconocidos en el Código de Familia. Para ello, hemos retomado los artículos 42, en los cuales se presentan los requisitos que debe contener una demanda. El artículo 46, los requisitos para iniciar ese proceso. También tenemos el artículo 115, que establece la forma como se va resolviendo el proceso. El artículo 121, el orden que debe llevar ese proceso. Y finalmente en el artículo 122, que establece el fallo y posteriormente una sentencia. Otro aspecto normativo es la ley transitoria del registro del estado familiar y de los regímenes patrimoniales del matrimonio, en su artículo 36, que menciona la partida de divorcio, en su artículo 38 los aspectos que debe contener esta partida, entre otros, ¿verdad? También tenemos el apoyo de la ley del nombre de la persona natural. Esto con relación al apellido de la mujer casada, que está en su artículo 21. He querido mencionarles a manera general algunos aspectos normativos. Durante la investigación o la exposición, también pueden surgir otros cuerpos normativos. Habiendo dado a conocer de manera general algunos aspectos, procedemos a profundizar más en nuestra investigación. Buenas tardes, licenciada, y buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Gladys Elizabeth Hernández Beltrán y vamos a hablar de las teorías del divorcio. Específicamente a mí me toca hablar de la teoría que aplica a la legislación nacional y que es la teoría del divorcio remedio. Doctrinalmente existen 2 tipos de criterios para determinar las causas de divorcio, el de culpabilidad y el de discrepancia objetiva. Para entender la afirmación anterior es necesario establecer que nos refiramos a los conceptos de culpabilidad y discrepancia objetiva. La culpabilidad son los actos culpables que implican una fracción a los deberes que surgen del matrimonio, y la discrepancia objetiva es una diferencia entre los cónyuges. Se consideran como actos o hechos que, si bien no significan quebrantamiento de esos deberes, hacen intolerable la vida común
engendrando una discrepancia objetiva entre los cónyuges. Los dos criterios anteriores expresados dan origen a dos sistemas nuevos: el sistema de divorcio-sanción y el sistema de divorcio-remedio. Yo les voy a hablar del divorcio-remedio porque es la teoría que adopta nuestro sistema nacional, nuestra legislación. Ahora bien, el matrimonio, por su doble naturaleza jurídica, matrimonio acto y matrimonio estado, puede sufrir deterioros que traigan como consecuencia a la intolerancia de la vida en común, ya sea por culpa de uno o del otro. Puede demandarse la disolución del matrimonio por el incumplimiento de los deberes matrimoniales, conductas no adecuadas que perjudiquen la dignidad del otro. El Código de Familia encontraremos una visión diferente a la del Código Civil, derogado lo concerniente a familia. Con respecto al tratamiento de divorcio, tomando en consideración los criterios del divorcio sanción y del divorcio remedio, y se ha adoptado por este último, que hace énfasis en la discrepancia, o sea, el divorcio remedio, hace énfasis en la discrepancia objetiva que se produce en la vida de los cónyuges, sin importar que los actos o hechos de los cuales se originan impliquen o no el cumplimiento de los deberes que genera la comunidad de vida en el matrimonio. No se parte ya del hecho de encontrar culpable, sino de valorar la vida en común, es intolerable o no, si el matrimonio de hecho está destruido o no. Nuestro Código de Familia se aparta del criterio de culpabilidad y enfoca el divorcio objetivamente, tomándolo como un remedio que pone fin jurídicamente a un matrimonio que en el hecho está destruido, y sin entrar en el porqué del fracaso conyugal ni a quién de los cónyuges es culpable. Pero, ¿qué sucede en el inciso último del artículo 106? Motivos de divorcio. Artículo 106. El divorcio podrá decretarse por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. Se entiende que concurre este motivo en caso de incumplimiento grave o reiterado de los deberes del matrimonio, mala conducta notoria de uno de ellos o de cualquier hecho grave semejante. Ahora bien, en resumen diríamos que se hace intolerable la vida en común cuando la imposibilidad de continuar conviviendo se hace patente por diversas razones, que van desde una violación grave a una o reiterada de los deberes y obligaciones derivados del matrimonio, como las relaciones extramatrimoniales, maltratos en el hogar, faltando al deber de respeto y consideración, como el hecho de realizarse el coito entre los cónyuges sin la voluntad de uno de ellos, mediante la violencia física, verbal, psicológica, matrimonial, etc. Podemos señalar también que acá casos de violencia intrafamiliar que en tanto daño ocasiona a las relaciones de pareja y que han motivado una variedad de problemas que van desde el aspecto legal hasta el aspecto psicológico-social, ya que ponen en peligro la salud, la integridad corporal o la vida incluso de los cónyuges, lo que hace imposible la armonía y la paz familiar. Las consecuencias jurídicas de esta causal cubren una amplia gama de situaciones que van desde el rompimiento de la vida en común y posteriores efectos jurídicos que estudiaremos a continuación. Muchas gracias, eso sería mi participación. Buenas tardes. Buenas tardes, compañeros y compañeras y docente presente. Mi nombre es Olga Daniela y este día le daré seguimiento a lo que estaba hablando mi compañera Elizabeth. Como ya sabemos, en el Código de Familia, en el artículo 106, dispone que el divorcio podrá decretarse por ser intolerable la vida común entre los cónyuges, y a la letra reza que se entiende que concurre este motivo en caso de incumplimiento grave o reiterado de los deberes del matrimonio, mala conducta notoria de uno de ellos o cualquier otro hecho grave semejante. Los tres presupuestos fácticos que requiere la ley como estimables para establecer la vida intolerable en común entre los cónyuges, a saber, el incumplimiento grave o reiterado de los deberes del matrimonio, esos son los que se
se encuentran manifestados a título ejemplificado en el artículo 37 del Código Familia, que son vivir juntos, guardarse fidelidad mutua, asistirse mutuamente, tratarse con respeto, tolerancia y consideración. Lo anterior implica que basta con que se compruebe cualquiera de los hechos constitutivos del incumplimiento de tales deberes para que se configure la causal invocada en la demanda y se decrete el divorcio por el juez o la jueza. Mala conducta notoria de uno de ellos, que resulta lógico también a nuestro criterio que no es necesaria. Una condición de continuidad o reiteración masiva en el tiempo de los hechos alegados de la mala conducta para que se tenga por configurado el motivo invocado. Puede tratarse de un solo episodio que se estime probado en el proceso, es decir, que basta que el hecho o los hechos hayan puesto en riesgo la salud física o emocional del cónyuge para que se decrete el divorcio. Cualquier otro hecho grave, semejante, y aquí resulta más evidente que el legislador singularizó el acontecimiento de un solo episodio grave análogo a las anteriores conductas descritas para considerar la vida conyugal como intolerable. El divorcio remedio. Esta teoría hace alusión a los criterios para fijar el catálogo de hechos o presupuestos jurídicos constitutivos de las causas de divorcio. Hay dos criterios para determinar lo que en el Código de Familia se denominan los motivos de divorcio. A, el criterio de la culpabilidad y B, el de la discrepancia objetiva. Según el primer criterio, se toman en cuenta hechos culpables que constituyen una infracción a los deberes de los cónyuges. El segundo se refiere a que el proyecto de vida matrimonial ha fracasado entre los cónyuges, por lo que el legislador ha previsto disolver este vínculo porque ya no tiene razón de existir, sin poner el énfasis en la culpa de quien ha provocado la ruptura. Pero esa falta de culpabilidad no exime, en ciertos casos, la sanción a aquel cónyuge que haya puesto en riesgo a su otro cónyuge, produciéndole muchas veces daños irreversibles, hechos que hacen intolerable la vida común, engendrando una discrepancia objetiva entre los cónyuges, en los cuales puede o no existir la responsabilidad del cónyuge demandado. Consideramos que esta concepción del divorcio remedio no puede detenerse como una figura pura y acabada, sino que está en permanente construcción, y los juzgadores en cada caso concreto, atendiendo las características individuales que acontecen y rodean el caso, interpretarán y aplicarán los derechos que correspondan, y puesto que esos dos criterios originan el sistema del divorcio-sanción y el sistema de divorcio remedio. El Código de Familia toma partido por el sistema de divorcio remedio, puesto que hace énfasis en la discrepancia objetiva que se produce en la vida de los consortes, sin importar que los actos o hechos de los cuales se origina impliquen o no incumplimiento de los deberes del matrimonio. Ya no se trata de encontrar un culpable, sino de valorar si la vida en común es tolerable o intolerable, si el matrimonio en el hecho está o no destruido. Lo anterior es fundamento de los tres motivos de divorcio que contempla el artículo 106 del Código de Familia vigente. El divorcio remedio implica, en consecuencia, que al valorar los motivos, el juzgador no entra a considerar el porqué del fracaso conyugal, ni quién es de los cónyuges es el culpable. En conclusión, los efectos que produce el divorcio en algunos casos tienen conexión directa con los hechos que configuran el motivo invocado, sin prejuicio de que en otros casos el divorcio puede no tener una relación directa con el motivo del mismo. Por ejemplo, el cuidado de los hijos, las cuotas alimenticias y otros explícitamente señalados en la ley, en el artículo 111 del Código de Familia. Por ello es que el sistema del divorcio remedio no puede considerarse en puridad como tal, más podría sostenerse que adoptamos un sistema mixto, por cuanto existe una serie de disposiciones que imponen determinadas cargas al cónyuge responsable de ciertas conductas dañosas. Independientemente de la causal invocada, citamos a vía de ejemplo los artículos 111, inciso último, 113 y 217, inciso 2 del Código de Familia, y por ello consideramos procedente la acción de daño moral en materia de familia ejercida en forma conexa, acumulada a la demanda de divorcio, el cual debe ser objeto de indemnización cuando adquiere una gravedad especial y cuya apreciación queda librada al juzgador, debiendo éste actuar con máxima prudencia y equidad, para que la pretensión sea acogida
el daño en estos casos deba existir tanto como objetiva como subjetivamente. Debe también existir una relación de causalidad entre el motivo del divorcio y el daño, es decir, que los hechos por los que se pide el resarcimiento del daño pueden dar también lugar a hechos constitutivos del divorcio o generar la causal que en este caso se invoca, intolerabilidad de la vida común. Buenas tardes, licenciado, compañeros. Mi nombre es Saúl Ortega y esta tarde me corresponde hablarles un poco acerca de los aspectos jurisprudenciales del divorcio, específicamente el establecido en el artículo 106 ordinal tercero, es decir, por ser intolerable la vida en común entre los cónyuges. Estos aspectos han sido emitidos por las diversas cámaras de familia y por la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, con el fin de evitar que una situación jurídica sea interpretada de forma distinta por los tribunales. Uno de estos aspectos es la indemnización por daños morales. Nuestro Código de Familia no establece de forma expresa para el caso del divorcio este tipo de obligaciones, puesto que solo lo regula para los casos de nulidad de matrimonio, ejercicio de la acción civil, en el caso de muerte de uno de los compañeros de vida, en los procesos de declaratoria judicial de unión no matrimonial, asimismo en la declaratoria judicial de paternidad y en procesos de protección de menores, incapaces y personas adultos mayores. Ahora bien, como se lo mencioné anteriormente, nuestro Código de Familia no establece de forma expresa para el caso del divorcio la indemnización por daño moral. Sin embargo, tanto las cámaras de familia como la Sala de lo Civil de la Corte Suprema de Justicia, en reiterada jurisprudencia, ha establecido que este tipo de indemnizaciones procede solamente como una acción conexa, es decir, que esta va a ser fundada o planteada a consecuencia de los mismos hechos. ¿Y dónde encontramos su fundamento legal? Bueno, el fundamento legal de este tipo de indemnizaciones surge a partir del artículo 2 de la Constitución Nacional. Asimismo, pues se retoma lo que es la legislación internacional, como la Convención Americana sobre Derechos Humanos en su artículo 5, numeral 1. También la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer en su artículo 4, literal B, F y G. En el artículo 7, literal B y G también, establece este tipo de obligaciones. Está sustentada, como se los mencioné, la teoría del divorcio remedio. Bueno, los compañeros se lo han mencionado anteriormente, puesto que si bien es cierto que establece una sanción al cónyuge que realiza los actos constitutivos de estas situaciones graves que se dan, a la vez pues la indemnización, el fin de la indemnización por daño moral es resarcir el daño causado, observando objetivamente las consecuencias de ese acto y no si fue él quien causó o no la ruptura del vínculo matrimonial. Pero ¿qué debemos entender por daño moral? Lo vamos a entender como aquel quebranto, el deterioro de los sentimientos que afecta y pone en detrimento la esfera íntima de las personas. Pueden ser estas hombre o mujer, pero esta afectación no puede ser cualquier afectación, esta debe de ser gravosa. Estas circunstancias deben afectar el estado espiritual y moral de las personas, y un ejemplo de ello es la violencia intrafamiliar, que muchas veces la violencia puede ser física y en casos extremos hasta sexual, cayendo en relaciones sexuales no consentidas. Estamos hablando en aquellos casos de violaciones que traspasan la esfera del ámbito familiar y se puede pasar incluso al ámbito penal. En la mayoría de los casos, estos tipos de hechos dejan huellas imborrables en la dignidad de las personas que lo sufren. Uno de los aspectos jurisprudenciales y no menos importante es el que se encuentra establecido en el artículo 106, ordinal tercero del Código de Familia, en el inciso final, el que establece que solo el cónyuge que no haya intervenido en los actos o hechos dañosos que originaron el motivo de divorcio está legitimado para pedirlo. Todo de lo anterior, en recursos interpuestos se ha intentado desvirtuar a través de diversos planteamientos que no solo el cónyuge que no ha participado en los hechos que originaron el divorcio puede interponer la demanda del mismo, aludiendo que al no darle legitimación activa, eso estaría condenándolos a vivir en un estado de conflicto, aunque de hecho el matrimonio ya estuviera fracasado, ya estuviera fracturado.
Ante lo anterior, la Sala de lo Civil ha sentado ya las bases para dejar establecido que no es ético ni conveniente otorgarle al culpable la legitimación activa. Ante esto hay diversos sucesos que se originan en la práctica, como son los casos de violencia intrafamiliar, en los cuales pues se les atribuye la violencia recíproca a ambas partes. En ese sentido, las cámaras de familia y la Sala de lo Civil pues han declarado improponible la demanda por no tener a ambas partes legitimación activa para interponer la misma, por ser pues ambas partes agresores en un mismo proceso. Entonces, esa es la causa por la cual la Cámara y la Sala de lo Civil, las cámaras. Muy buenas tardes tengan todos, mi nombre es Saúl Alonso Herrera López. Hemos hablado que el divorcio es la forma jurídica de disolver el matrimonio y solo es válido mediante la sentencia emitida por una autoridad judicial competente que declare disuelto el vínculo matrimonial. Es por eso que antes de hablar de los efectos registrales del divorcio, haremos una síntesis del proceso de demanda de divorcio. Sabemos que todo proceso judicial principiará por una demanda escrita en la que el demandante interpondrá la pretensión. En el artículo 106 del Código de Familia, encontramos que el divorcio por vida intolerable podrá ser solicitado solo por el cónyuge que no haya participado en los actos o hechos que originaren el motivo. En el artículo 42 de la Ley Procesal de Familia, encontramos los requisitos que se deben cumplir para la elaboración de una demanda. Recibida la demanda, se procederá al emplazamiento para que comparezcan a dicho proceso las partes involucradas. Realizado el emplazamiento, procedemos a la contestación de la demanda. Esta demanda podrá ser contestada de forma negativa, positiva o también reconvenir. Se dice que se contesta de forma negativa cuando el demandado niega los hechos aducidos por el demandante. Se dice que se contesta de forma positiva cuando el demandado acepta los hechos por completo, alguna o algunas de las pretensiones del demandante. En este proceso existen dos tipos de audiencia: la audiencia preliminar y la audiencia de sentencia. En la audiencia preliminar se inicia con la fase conciliatoria, donde se buscará llegar a un acuerdo entre las partes y resolver en esta etapa. Si en esta etapa se logra llegar a la conciliación, se firmará el acta según lo estipulado en el artículo 104 de la Ley Procesal de Familia. Así también se definirá una fecha y hora para la audiencia de sentencia. Caso contrario, se procederá a la siguiente fase, que es la fase saneadora. En esta fase, se discute la prueba y el objeto de la prueba. El juez hace una valoración de todo lo que está en el proceso, todos los medios de prueba presentados. Si el juez lo considera necesario, requerirá a las partes puntualizar, aclarar o rectificar cuanto sea preciso para delimitar los puntos controvertidos. Concluida la fase saneadora, el juez fijará fecha y hora para la audiencia de sentencia. En la audiencia de sentencia se da lectura a la demanda y a la contestación en cuanto a los puntos controvertidos. Así también se reciben las pruebas, también se hace la declaración de testigos, se hace la prueba documental según lo estipulado en el artículo 118 de la Ley Procesal de Familia. Así también se oirán las alegaciones del demandante, del demandado y del procurador de la familia. Luego se dictará el fallo. Si fuese posible, se dictará la sentencia. Caso contrario, se pronunciará a los 5 días siguientes. El artículo 40 de la Ley Procesal de Familia establece que las resoluciones judiciales quedan ejecutoriadas transcurridos los plazos para su impugnación sin necesidad de declaración expresa. Esto significa que las resoluciones judiciales quedan firmes y adquiere calidad de cosa juzgada. Pero de esto nos hablará más nuestra compañera Natalie en los efectos registrales del divorcio. Buenas tardes, mi nombre es Natalie Quintanilla y yo les voy a hablar sobre los efectos registrales del divorcio. Los efectos registrales son aquellas formalidades que nos dictan las leyes que deben seguirse después de un proceso de divorcio. Primero voy a retomar algunos aspectos importantes. El primero, el artículo 116 del Código de Familia. Este nos dice que los efectos de la sentencia de divorcio
Comienzan desde que ésta queda ejecutoriada, pero no afectará a terceros de buena fe hasta que el divorcio se inscriba en el registro del estado familiar. Cuando hablamos de un tercero de buena fe, nos estamos refiriendo, por ejemplo, a la pareja de una de las partes que se está divorciando. La sentencia ejecutoriada, nos referimos a que adquiere calidad de cosa juzgada. Esta sentencia es firme y es, en otras palabras, definitiva. Dicho lo anterior, vamos a comenzar ahora sí con los efectos registrales. 3 días después de que ha quedado ejecutoriada la sentencia, el juez debe librar oficios a los registradores del estado familiar, donde se encuentra la partida de matrimonio y también donde se encuentran las partidas de nacimiento de cada una de las partes. Esto lo encontramos en el artículo 125 de la Ley Procesal de Familia. Luego de que el registrador del estado familiar ha recibido la notificación del juez, va a proceder a la cancelación de la partida de matrimonio mediante anotación marginal y también a las respectivas anotaciones marginales en las partidas de nacimiento de las partes. En el artículo 36, la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio nos habla de esto. La partida de divorcio. Se va a elaborar conforme a las disposiciones del artículo 38 de la Ley Transitoria del Registro del Estado Familiar y de los Regímenes Patrimoniales del Matrimonio. En la misma ley, en el artículo 24, específicamente en el literal D, nos vamos a encontrar con que dice que el divorcio es un acto que debe inscribirse en el registro del estado familiar. La partida de divorcio tiene que contener lo siguiente: datos personales de quienes han obtenido la disolución del vínculo matrimonial. Estos datos pueden ser, o deben ser, el nombre, el DUI, el estado familiar, ese tipo de datos personales. También tiene que contener la fecha y el lugar en que fue contraído el matrimonio y los datos de la correspondiente partida. ¿A quién de los padres corresponderá el cuidado y representación legal de los hijos sujetos a autoridad parental? Esto en la práctica en muchos casos se ve que queda a la madre, porque se dice que es la persona que más ha convivido con ellos y se presume que el bienestar de los hijos se ve favorecido a que queden con la madre. Pero allí esa decisión del juez. Lo que sí es que tiene que ir en la partida de divorcio. Los datos del tribunal que pronunció la sentencia, fecha de esta y también fecha de cuándo quedó ejecutoriada. La actualización de documentos. En el artículo 21, inciso segundo o parte final de la Ley del Nombre de la Persona Natural, nos vamos a encontrar que para el caso de las mujeres que se han colocado la partícula D en su nombre, se va a cancelar la marginación donde va esa información. También en el artículo 27, esto es más que todo como la base legal de todo lo que hemos hablado, acá dice que se deben modificar los asientos respectivos y sustituir documentos cuando se marginen partidas, ya sea de nacimiento o de matrimonio. También debemos tener claro de que una vez la persona haya terminado su proceso de divorcio, tiene que actualizar su DUI para efectos del nombre y del estado familiar. Actualmente hay una reforma al artículo 186 del Código de Familia que dice que la persona ya no adquiere el estado familiar de divorciada, sino que ahora adquiere el de soltera. Y también el artículo 115 del Código de Familia nos habla de que a partir de que la sentencia quede ejecutoriada, las personas, ambas, pueden casarse, pero hay una excepción para la mujer. Tienen que haber pasado 300 días desde que la sentencia ha quedado ejecutoriada, o tiene que probar que no esté embarazada o que haya dado a luz. Entonces ella sí puede casarse. Y esto sería nuestra exposición.